Para mí esa gente tiene que ser deportada y eso es parte de las medidas que nosotros queremos implementar. El Estado que nosotros tenemos no deja a la gente salir adelante, la asfixia. Hay que darle seguridad jurídica a la gente, o sea, no puede ser que yo invierta en algo y me cambien las reglas del juego en cuestión de 4 o 8 años. De ahora, desde los 9, 10 años, están en las escuelas vendiendo drogas. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify. Y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Hola a todos, gracias por acompañarnos en otro segmento de Jóvenes por Costa Rica, en este segmento de entrevistas a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales de Costa Rica. Hoy nos acompaña doña Natalia Díaz del partido Unidos Podemos. Esto es un bloque enfocado a juventud, entonces básicamente vamos a tocar 3 dinámicas: seguridad, empleo y economía, y tratar de aterrizarlo en la mayor medida a los problemas o retos que está enfrentando la juventud y de parte suyo, más que todo en el Ejecutivo, no tanto en el Legislativo, porque como hemos aprendido, son 2 mundos. Desde el Ejecutivo concretamente, ¿qué soluciones usted materializaría en estos segmentos? Primero me puede decir Natalia, perfecto, para no sentirme tan mayor. Y después, bueno, a ver, agradecerles por el espacio, realmente es un gusto estar acá y sin duda son temas que nos preocupan a todos, que nos afectan a todos, y en materia de seguridad evidentemente es a la base de cualquier cosa en el país, porque sin eso no hay empleo, no hay inversión, no tenemos absolutamente nada. Y en ese sentido, en seguridad nosotros tenemos 3 ejes muy puntuales que tienen que ver con la presencia, la prevención y el castigo. Yo diría que esa es la base de la propuesta de seguridad, porque no puede ser solamente mano dura, sino también se previene que alguien llegue y cometa un delito, que para mí es lo más importante. Y en eso nos vamos a basar también en ese plan. En la presencia, nosotros estamos buscando que haya, digamos, presencia de policía en la calle, que sea visible. Vea, eso lo que hace es que evita que hayan delitos. Si usted ve que hay un lugar iluminado, si hay calles seguras, si usted ve que no hay indigencia en la calle, esas cosas tan pequeñas que se ven, ¿verdad? Porque pareciera que no tiene ninguna importancia, al final eso evita que el delito avance, porque si usted ve un lugar oscuro, abandonado, la gente tiende a decir, aquí no pasa nada, aquí nadie vigila, y realmente eso afecta también la percepción de seguridad en el país. Entonces nos vamos a meter de lleno con las municipalidades, que se puede hacer sin ley, ¿verdad? Tenemos esa articulación con el gobierno. Policías municipales, por ejemplo, en Santana, en Escazú, en Belén, son ejemplos nacionales de que pueden hacer las cosas bien, y ahí tener, por ejemplo, revisar las cuarterías ilegales, meterse en los lugares abandonados y ver cómo está la situación, que la gente sienta que está la policía para cuidar. Eso es una de las principales que nosotros tenemos y en las que nos vamos a meter de lleno. En la parte del castigo es importantísimo, pero eso ya es justicia, porque la gente confunde seguridad con justicia y son cosas muy diferentes. Seguridad es prevenir que las cosas se den o que el delito pase. La justicia es cuando ya pasó y tienen que pagar por lo que hizo. Ahí está el tema de las cárceles, que son importantes, porque tiene que haber gente que sepa que si comete un delito hay un castigo de por medio. Eso para mí es vital, pero no pueden ser simplemente bodegas humanas. Tiene que haber un trabajo obligatorio, tiene que haber una reinserción de la gente en un futuro, y con una cárcel donde nada más se dediquen a estar ahí perdiendo el tiempo, desocupados, generando más delito desde adentro, más bien va a generar más problemas. Entonces queremos que haya trabajo también adentro, y ahí hay un problema que la gente siempre se queja, y es que los jueces sueltan a la gente cuando la agarran. Y ahí no es solamente un tema de decir los jueces son corruptos y listo, porque hay gente corrupta en todo lado, en el sector privado, público, ¿verdad? En el Poder Judicial, pero no podemos generalizar. Lo que tenemos que es buscar la causa, el por qué están soltando a la gente. Y lo que nos han dicho muchas personas es que la sueltan porque cuando capturan a la persona, vician la prueba o pasa algún problema en el proceso, y eso hace que tengan que soltar cuando llegan
les entregan a la persona. Eso se resuelve coordinando con el Poder Judicial, viendo cuál es esa causa y qué podemos hacer para dar más capacitación o apoyo desde esa coordinación. Ese es uno de los ejes también importantes. Y la parte de prevención, que es evitar que más gente se meta dentro de todos estos problemas que se dan con el sicariato, con el reclutamiento de menores de edad. De ahora, desde los 9, 10 años, están en las escuelas vendiendo droga. Todas esas cosas son importantísimas. ¿Y qué me gustaría a mí? Cuando yo tenía 10, 12 años, teníamos programas de formación que llegaban, por ejemplo, policías y nos enseñaban en programas como DARE, para prevenir que se metan en el tema de drogas o en delitos, o tener acompañamiento de parte de familias, de la comunidad. Todo eso es súper importante. La capacitación de policías, por ejemplo, en materia de ciberseguridad. A mí me encantaría que en las escuelas tuviéramos esa opción, por ejemplo, donde la gente le enseñen qué es una noticia falsa, cómo combatirla, cuáles son las medidas que tiene que tomar en materia de seguridad desde que uno usa una red social, ¿verdad?, que dé información, sobre todo para menores de edad, qué hacer en acoso cibernético. Todas ese tipo de cosas son realmente importantes y ayudaría mucho a los niños a tener la información necesaria desde la primera infancia para prevenir delitos o problemas en un futuro. Estamos desarrollando varias de las preguntas que tenía con el tema de seguridad, concretamente la parte de hoy por hoy, que 2 de 3 costarricenses ya no creen que el Estado soluciona el tema de justicia, que es parte del bloque de impunidad, y el tema de la alza de la violencia que tenemos. Concretamente, y aterrizando 3 de esas preguntas que tenía, es en este momento Costa Rica se está convirtiendo, exceptuando lo que es el Caribe, el segundo país más violento de América Latina. Ya prácticamente en tasa de homicidios por 100.000 habitantes estamos superando a Guatemala. Con las proyecciones que han hecho diferentes instituciones, estamos prácticamente para llegar a 17 por cada 100.000 habitantes. Si usted llegase al Ejecutivo, ¿cuál sería su plan de choque en los primeros 100 días? ¿Y cuál sería su propuesta de plan de choque para atacar sobre todo el tema de la alza de homicidios arrancando gobierno? En ese plan de choque quiero empezar por la parte de presencia, que era lo que explicaba ahora. Aquí tenemos que intervenir barrios. Y aquí, para poder hacer eso, uno tiene que tener también la coordinación con la municipalidad, ¿verdad? Tenemos coordinación con gobiernos locales. ¿Por qué aquí los gobiernos locales son importantes? Porque son los jefes de cada cantón y tienen una policía a cargo en muchos de los casos, que es la policía municipal. Esa policía no pertenece al gobierno, sino que es del cantón, pero tiene financiamiento propio, tiene recursos, y ahí podemos aprovechar donde hay policía municipal y donde hay experiencia en ese tipo, que apoyen a la fuerza pública y a otras policías que tiene el gobierno. Ese es uno de los temas importantísimos que tenemos que tener. Aquí tenemos también, no solamente, el tema de, por ejemplo, de cuarterías. Aquí, antes de empezar en este punto, voy a poner aquí cuarterías ilegales. Que estas cuarterías son cuartos que la gente alquila, muy baratos, porque el problema de vivienda es un problema seriosísimo en el país, pero también hay gente que utiliza esos cuartos como bodega de crimen organizado, y eso es un problema gigantesco porque es una bodega en donde la gente está ideando, ¿verdad? Por ejemplo, temas de prostitución, trata de personas y otro montón de problemas que nos están afectando como sociedad y que están afectando los centros de las ciudades. ¿Dónde se da más esto? Por ejemplo, en el centro de San José, en el centro de los cantones. Ahí tenemos que meternos de lleno para intervenir en eso. Para eso se ocupa bomberos, lo que es el Ministerio de Salud, la coordinación, como les decía, de los gobiernos locales, la fuerza pública, y poder entrar y decir, vamos a hacer una limpia. Y una cosa muy importante es, si detectamos que hay gente que en ese momento está cometiendo algún delito y se agarra en el momento y tienen un estatus migratorio irregular, porque tenemos mucha influencia, lamentablemente, de crimen organizado de otros países, Sudamérica sobre todo, para mí esa gente tiene que ser deportada. Y eso es parte de las medidas que nosotros queremos implementar. En esas cuarterías ilegales, tenemos también en esa coordinación con gobiernos locales lo que es vigilancia o monitoreo en cámaras, ¿verdad? Ahí hay un centro que se está desarrollando en el país, que es el C5. Es un centro también para monitoreo, para prevención de inteligencia, que el gobierno actual ha venido impulsando, pero que no va a estar terminado. Los gobiernos locales tienen centros de monitoreo en el cantón,
ahí nosotros estamos metiéndonos de lleno también para poder decir, ok, si yo tengo un centro que es donde se conectan todas las cámaras del cantón y se da una vigilancia 24/7 y otros cantones no tienen la plata para tener un centro, yo puedo hacer convenios con otras municipalidades para conectar esos cantones, las cámaras, la tecnología que se requiera y poder tener un circuito también de monitoreo en donde podamos detectar las salidas y las entradas en los cantones para justamente dar seguimiento a los rostros, lectores de placa y otro montón de cosas que ayudan en ese monitoreo a nivel de seguridad. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Esas son algunas de las acciones en esa parte de coordinación. A mí me parece que aquí también nosotros tenemos que tener un control, ¿verdad? O más bien de espacios también destinados a que la gente tenga, digamos, alguna recreación que hacer o algún espacio donde puedan también tener, ¿verdad? Justamente un lugar en donde pasar el tiempo. ¿Qué pasa hoy? Y se los dice una persona que también, en mi caso, el deporte ha sido muy importante en mi vida, ¿verdad? Y el tener disciplina me da salud mental y de todo, pero ahorita usted ve, la gente termina las clases o el colegio y va a su casa y no tiene nada que hacer. Y es una rutina de calle lo que agarran, es una rutina en donde la gente simplemente llega y dice, voy a ir a ver qué hago ahí por el barrio. Y ahí es donde llegan la venta de drogas, donde llega la gente a reclutar a menores de edad para temas de sicarios, y ese montón de cosas se requieren también con esa coordinación y todas estas acciones que se ven desde los gobiernos locales. Eso para mí es importantísimo porque si logramos intervenir de esta forma los espacios públicos, podemos lograr muchísimas acciones importantes para justamente llegar y cambiar la realidad de los barrios y de los cantones. En esa presencia, digamos que esto es lo principal que nosotros tenemos, pero hay más acciones, ¿verdad? Tal vez para no alargarme mucho, tenemos también la parte del castigo, que es el segundo punto, y aquí evidentemente hay temas de leyes, ¿verdad? Hay temas de capacitación de jueces, ¿verdad? De los fiscales o jueces. Está el tema también de la cárcel, que son temas importantes porque el castigo es cuando el delito ya se da. En ese sentido, tenemos leyes que sí hay que reforzar, pero yo no me puedo esperar a que me voten una ley para reforzarlo. Esto puede ser un complemento, pero no necesariamente una condición. Estos dos sí son temas muy relevantes, que además dependen de una coordinación con el Poder Ejecutivo, en poder decir, ok, ¿qué está pasando? Los que les explicaba ahora, ¿por qué están soltando? ¿Cuáles son las razones? Y hay mucha falta de capacitación para que no se vicie la prueba una vez que capturan a una persona. Y eso ayuda también a que podamos tener justamente todos esos espacios para que la gente llegue y diga, ok, esta persona cometió este delito, entonces se guarda y se hace el procedimiento correspondiente. Y en las cárceles, como les decía anteriormente, es el lugar, que ahora hay una megacárcel que va a ser para delitos más graves, es el lugar en donde no solamente tiene que estar la gente pagando por el delito que cometió, sino también que tenga trabajo obligatorio, porque en algún momento esa persona tiene que reinsertarse en la sociedad. Y finalmente, el tema de prevención, vamos a ver, aquí está presencia, y la parte preventiva, que aquí lo quiero enfocar mucho al tema de el empleo, ¿verdad? Que aquí también es muy importante, porque el problema de seguridad para mí está relacionado con la falta de oportunidades. No es solo un tema que se ataca por sí solo, sino que yo tengo que buscar qué genero o qué motivación le doy a los jóvenes y al país entero para que eviten buscar dinero fácil, ¿verdad? Porque eso es lo que está pasando. Hay un modelo que se sigue y con la influencia de narconovelas y otro montón de problemas que estamos viviendo, la gente dice, esta es plata fácil y es plata que voy a utilizar para ayudar a mi familia. Y yo entiendo las necesidades que tienen todos, pero tenemos que buscar fuentes de empleo rápidas. Con el INA, por ejemplo, que es una muy importante, después de los 15 años podemos tener oportunidades para gente en un plazo muy corto, modernizando los horarios, que es parte de lo que estamos buscando justamente, y que la gente tenga la facilidad de capacitarse, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, los horarios que tiene el INA son de 8
a 5 de la tarde. Nadie tiene tiempo de ir porque la gente trabaja o quiere hacer algo durante el día para ganarse el sustento. Entonces, al final, queremos cursos que se alineen o programas que se alineen a lo que realmente se está ocupando. No solamente el ser contratado como un colaborador por parte de una empresa, dependiendo de la zona y la actividad económica, ¿verdad? Así se tienen que alinear los cursos, sino también enseñarle a la gente a ser su propio jefe, a emprender, a generar trabajos. Y no solamente trabajos de una empresa pequeña de subsistencia, que es lo que el país tiene. La mayoría de empresas en el país se enfocan en esa subsistencia, son empresas muy pequeñas, pero yo quisiera apostarle a, por ejemplo, empresas que realmente sean empresas que generen crecimiento en el país, ¿verdad? Con las incubadoras, aceleradoras, todo esto que tenemos justamente para poder hacer crecer en oportunidades a la gente, es parte de lo que queremos en la prevención, y también lo que les hablaba también en las escuelas, que es la formación, ¿verdad?, en habilidades para la vida. Y para justamente enfocarse en que son habilidades que me enseñen a mí de forma integral a tener una mejor formación para mi futuro. Habilidades blandas, la parte emocional, ¿verdad?, inteligencia emocional, pensamiento crítico, trabajo en equipo, todas esas cosas que son tan importantes para cuando usted ya va a buscar un trabajo o quiere desarrollarse. Para mí esto es de lo más relevante junto con el tema de la disciplina, pero realmente si no tenemos esta formación para el futuro que desarrolle competencias digitales, que desarrolle competencias para que usted pueda realmente tener un trabajo y o ser su propio jefe, en las escuelas no se está dando eso. Yo creo que esas cosas tan básicas que se requieren en materia de educación, sumando a otro tipo de formación, por ejemplo, en la parte de matemáticas, lectoescritura y otro montón de temas que están haciendo falta, son lo que nos van a permitir a nosotros tener una mejor formación y un mejor futuro. Continuando con lo que estabas comentando con el tema de educación, emprendedorismo, informalidad, son cosas que son claves para el desarrollo y van completamente conexas con el eje de seguridad. Lo que sí tenemos que es un hecho, es que Costa Rica indica que si bien tiene una cobertura masiva en el aparato educativo, verdaderamente a punta de estadística nos damos cuenta que si bien tenemos la cobertura, no tenemos la efectividad que esos estudiantes verdaderamente terminan su educación, y tampoco en este momento tenemos algún sistema para prácticamente cotejar que efectivamente estén aprendiendo los jóvenes. Al mismo tiempo, en esa misma rama estábamos con la dinámica de emprender en Costa Rica también es prácticamente prohibitivo. Solo para poder emprender en Costa Rica hay que pasar por una serie de instituciones y trámites, solo para nombrar algunos: Caja, municipalidades, Hacienda, INS, bomberos, Ministerio de Salud, inclusive disponibilidad de agua para hacer cierto tipo de emprendimientos. ¿Cuál sería la dinámica para, de cierta manera, amarrar primero, ya sea las personas que necesitan estudiar y van por algo tal vez técnico que les garantiza de cierto modo cierto nivel de educación, cierto nivel de empleabilidad, o la otra dinámica, quien se prepara y quiere emprender? ¿Cómo podemos hacer que estos jóvenes verdaderamente tengan un chance de verdaderamente materializar y generar y construir empleo? Yo lo dividiría en dos partes, y así de hecho lo tengo en el plan de gobierno. Una parte es el MEP y otra es el INA. Para mí es, digamos que se complementan unos a otros. Evidentemente hay universidades, pero ahorita les explico por qué no lo metí dentro del plan, porque eso es un tema que es más complejo de manejar directamente desde el gobierno. Pero aquí tenemos un problema serio, y es que el Estado de la Educación inclusive habla del tema, es que la gente llega a las universidades, y es la queja de las universidades, tanto públicas como privadas, que llegan sin entender lo que es la comprensión de lectura, la comprensión de un texto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos problemas de comprensión de lectura que vienen desde la primera infancia. Tenemos problemas de lectoescritura también, que esto lo dice también el Estado de la Educación. A veces llegan niños, ya no, porque ya hay un curso, digamos que a nivel de primer grado de la escuela ya detectan que si no sabe leer simplemente no pasan, pero ahí hay un problema serio porque estaban llegando con 11, 12 años sin saber leer.
en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces eso es un problema muy grande. Tenemos un faltante de competencias digitales, que es parte también de lo que queremos impulsar, que era lo que les hablaba antes, que no es solamente saber usar Word, Excel y PowerPoint. Eso implica tener un pensamiento crítico a nivel de conocer, por ejemplo, cómo funciona el mundo, cómo tener la información al alcance, que sea una herramienta y que no afecte, digamos, la calidad de vida de las personas en el sentido de detectar, por ejemplo, noticias falsas, cuál es la información que puedo utilizar, cuál no, cuál es una buena referencia, cuál no lo es, cómo detectar, por ejemplo, el tema de acoso cibernético. Todas estas cosas que están en el entorno de nosotros, digamos, todos los días, no es algo que enseñen desde la primera infancia y para mí eso es crítico y deberíamos tener mucha más formación en esta área. Y hay un tema acá que es parte de lo que también se obtiene en las pruebas o los resultados de esas pruebas que se están haciendo, es que la gente lo que está haciendo es memorizar, no está desarrollándose como persona, y entonces aquí tenemos que tener ese pensamiento crítico que para mí, digamos, es lo central, pero yo lo diría que son más que todo habilidades blandas, pero para mí esto es lo más relevante, porque si usted va a buscar un trabajo en un futuro, si usted no tiene las habilidades de inteligencia emocional, trabajo en equipo, esta que para mí es de las más importantes, y no desarrollan esa parte, usted puede ser muy inteligente, pero no tiene esto desarrollado, difícilmente va a poder surgir en un futuro cuando va a buscar un trabajo, cuando va a emprender o cuando va a salir adelante. Entonces, estas cosas para nosotros son básicas y las tenemos dentro del plan, sumado a la labor docente que tiene que enfocarse en enseñar. Hoy tiene una carga administrativa demasiado grande, eso tenemos que quitarlo y que la gente que se dedica a enseñar o los profesores se dediquen básicamente a eso, no a comprar lapiceros, no a pasar haciendo expedientes, a enseñarle a los niños, y esa labor tiene que dignificarse. Y también aquí tiene un punto muy importante y es el respeto a la autoridad. Si el país no vuelve a retomar la parte de la disciplina desde la primera infancia, que no es simplemente regañar por regañar, sino disciplinar al estudiante, si no lo hacemos de esa forma, difícilmente vamos a tener un impacto a futuro con el tema educativo, porque se ha venido perdiendo muchísimo y para mí parte del problema viene de acá. En el caso del INA, que es una institución que a partir de los 15 años se puede entrar, la mayoría de la gente me dice casi que no puedo ingresar, matricularme, me es muy difícil acceder, entonces el acceso tiene que mejorarse, que es parte de los temas que nosotros también queremos impulsar. Los horarios de capacitación o de los cursos o programas que tienen son de 8 a 5 de la tarde, tienen que hacerse cuando la gente puede, que es después de las 5. Pero la gente trabaja durante todo el día y no puede dedicarse solamente a estudiar. Tiene que alinearse con las actividades económicas del cantón o región. Aquí no me quedó bien, pero bueno. ¿Por qué? Porque vayamos, por ejemplo, a la zona de Los Santos o a cualquier zona del país, cosa que estuve hace poquito ahí, nos decían, vean, en la zona de Los Santos es café, agrícola, turismo. Mucha gente, si no se dedica a eso, tiene que irse a otro lado a buscar oportunidades de empleo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la gente no tenga que irse de su cantón y alejarse de su familia para buscar un trabajo, que no tenga que irse a estudiar fuera de donde nació o donde está para poder generar más oportunidades. Eso es lo que yo estoy buscando, que haya ese arraigo y que la gente tenga oportunidades donde vive, cerca de su familia. Y el INA tiene que alinearse a esas actividades, es decir, ¿de qué me sirve hacer cursos en la parte de administración o de diseño gráfico o de cualquier otra cosa si resulta que la actividad en la zona es agrícola o turística? Hay que meterse a lo que realmente está ofreciéndose como actividad en el cantón y eso no está alineado hoy. Yo lo haría por regiones, que es parte de lo que estamos buscando, y hay que meter al sector privado, a los gobiernos locales, a sociedad civil, a todos los actores para justamente alinear esas actividades con eso. Y que me encantaría también un INA que no solamente dé un título, simplemente para decir, tiene este curso, este programa ya aprobado, sino que sea un INA en donde nosotros podamos decir, esta persona también va a generar trabajos, porque se le enseña también a emprender.
Y aquí me voy a brincar al otro punto importante. En emprendimiento, que aquí no me cabe un poco, bueno, pero lo voy a poner aquí abajo porque si no, no lo... En emprendimientos, que para mí va alineado, nosotros tenemos más o menos el 97% de todas las empresas del país que son pymes. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas de esas empresas son de subsistencia. Es simplemente para sobrevivir, pasar el día a día, pero no para generar trabajos. Inclusive, ¿por qué no pensar en empresas que puedan vender, que puedan, digamos, estar a nivel internacional, que puedan exportar, que puedan crecer, que puedan generar más de 100, 200 trabajos? ¿Por qué no? Ahorita estamos con empresas muy pequeñitas, si acaso llegan a 5 trabajadores. Yo quiero algo más que eso. Y aquí el problema que hay es el tema del financiamiento. Financiamiento es uno de los problemas, pero el acompañamiento también, digamos, técnico, estas dos cosas están amarradas. Usted nunca le van a dar un 5 si usted no sabe de educación financiera, si usted no sabe cómo poner a operar la empresa, si usted no tiene una guía. A mí me gusta mucho el modelo de la red de aceleradoras o incubadoras, porque ese tipo de empresas lo que hacen es ver empresas e invertir en ellas, y compran las acciones o compran una parte de la empresa, con la ventaja que le dan acompañamiento a estas pequeñas empresas para que aprendan a hacer toda esta parte técnica y de base para poder hacer crecer una empresa, y con base en ese acompañamiento que tengan, tener el financiamiento que se requiere. Ninguna persona, digamos inversionista, extranjero o cualquier red que venga, quiera invertir en Costa Rica, va a venir si no tiene esta base sólida. Y el país necesita una red que apoye a esas empresas y que puedan crecer y que identifique las oportunidades para justamente buscar esos inversionistas a nivel internacional. El capital semilla, que es el capital también para empezar ese negocio, hay un programa que el país tiene, pero no es suficiente los montos que tiene. Ahí queremos meternos más para reformar eso. Pero lo digo, si no tenemos ese acompañamiento base, tampoco lo vamos a poder hacer. Y aquí tenemos una falencia muy importante y creo que todo el país la tiene clara. Y es que cuando usted le dice a una persona, va a ir a emprender, la gente no sabe ni por dónde empezar. Le mandan los folletos y le dicen, léase esto, vaya a hacer esto otro. Son trámites por todo lado, que era lo que hablábamos en la consulta que ustedes hacían. Y la gente necesita una ventanilla única que guíe el proceso. A mí me encantaría poder hacerlo a nivel municipal, que si usted tiene una duda en su cantón, vaya y pregunte ahí cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen para las pymes, cuáles son los trámites mínimos. Ahora hablábamos de las ventanillas. Ve, aquí está crear empresa, que es una para poder justamente hacer o registrar un negocio, empezarlo. Está la ventanilla de comercio exterior y está la ventanilla de inversión, pero son dispersas. Necesitamos algo unificado que pueda hacer todo este proceso en una sola y que además después también tenga una coordinación con gobiernos locales para emitir lo que son las patentes, el tema del Ministerio de Salud y todos esos aspectos que en muchos países tardan hasta 24 horas o menos para abrirse. Eso es lo que nosotros queremos hacer, buscar, pero tenemos que empezar por ordenar toda la información, darles información y tener ese acceso para que la gente pueda informarse de cómo ir justamente poniendo a operar su propia empresa. Otro de los ejes que tocas ahí es el tema del financiamiento. Estadísticamente, más del 40% de la población nacional no es parte del sistema financiero formal. Inclusive, cierta normativa que se pasó en el pasado ha, como consecuencia, incrementado el tema de préstamos informales y hoy por hoy una de las problemáticas gravosas de tener que acudir a sistemas financieros informales, como hoy los créditos gota a gota. Para este tipo de emprendimientos, o ni siquiera temas de emprendimientos, subsistencia, ¿cuál sería la propuesta de Unidos Podemos o de Natalia Díaz para combatir el sistema financiero informal o dar mayor apertura a un sistema financiero formal? ¿O cuál sería la propuesta desde el Ejecutivo para solventar esta situación? El Estado que nosotros tenemos no deja a la gente salir adelante, la asfixia. Y realmente eso me tiene muy preocupada porque si esa visión no cambia, cualquier cosa que estamos hablando aquí no tiene ningún sentido. Por eso nos queremos enfocar en la caja, que aunque es una institución autónoma, si tenemos a la persona correcta sentada ahí, que así va a ser, que vamos a tener a una persona que realmente conozca la institución desde adentro. No solamente verla como un tema de listas de espera y salud, es de economía, es de activación de un país y esa visión tiene que cambiar.
Ahorita, por ejemplo, hay un programa que la Caja estableció para poder tener pagos escalonados de los primeros 4 años un poquito más bajos y después en el 5.º año pagar el monto completo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que solamente es para 5 trabajadores, para microempresas o emprendimientos. Yo quiero que sea para 15 o 30, hay que ampliar eso. Hay que permitir a la gente que se asegure por horas. Hoy tenemos un problema enorme. ¿Y por qué la gente está en la informalidad? Porque a mí me dicen, yo trabajo solo 4 horas al día, quiero asegurarme por ese periodo. ¿Qué dice la Caja? No, me tiene que pagar sobre una base de 340.000 colones, que me sale carísimo, y es un incentivo para no meterme. ¿Por qué? Porque no tengo la plata, como si estuviera ganando 340.000, ¿verdad? Cuando realmente son menos los ingresos que yo tengo, y al final ese cálculo me encarece el costo. Entonces la gente dice, no me voy a meter a la Caja, y eso afecta. Eso se puede reducir. Desde la junta directiva se puede hacer el cambio y se puede eliminar esa base mínima para poder cotizar por horas. Eso es una de las cosas que queremos impulsar nosotros. Después tenemos el tema de financiamiento, ¿verdad? Que a mí me parece muy importante, bueno, que está metido acá, pero en las pequeñas empresas, obviamente, si nosotros ayudamos a que esto se dé, todo el tema del Ministerio de Hacienda, el INSS, que tenemos que también registrarnos y demás, si nosotros logramos también a través de una directriz en el sistema bancario, porque el gobierno tiene la potestad de hacer eso, ¿qué puedo hacer yo? A los bancos del Estado decirles, ok, vamos a hacer una directriz que diga que pueden aceptar garantías de otro tipo que no sean, por ejemplo, hipotecarias, ¿verdad? Eso lo puede hacer el presidente mediante una directriz, coordinándose también con su jefe y los bancos. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo aceptar garantías distintas a una casa o un inmueble. Yo puedo aceptar también, por ejemplo, el tema de tener, por ejemplo, ingresos en los datáfonos, ¿verdad? En las pequeñas empresas, si ayudamos a formalizarlas y todo este proceso. Si sabemos que esas empresas tienen cierto flujo, así no tengan una garantía, yo sé que a esa gente le entra un monto, ¿verdad?, por las compras que realizan en los comercios. Eso puede ser utilizado como una base para poder prestar. Que los estados financieros no sea la base también para definir, bueno, cuál es la capacidad de esa empresa, sino que veamos qué otros flujos tienen, como el que les acabo de decir. Pensemos en cuáles son los proveedores de esas pequeñas empresas para decir, bueno, si tiene estos proveedores que son proveedores bien calificados o de buena imagen, entonces yo los puedo tomar en cuenta para analizar si es factible otorgarles un crédito. Es confiar un poco más y ser más flexibles. Y eso lo podemos hacer sentándonos con los bancos del Estado, la Superintendencia de Entidades Financieras, y empezar a decir cómo flexibilizamos el sistema, cómo lo hacemos más atractivo para que las empresas tengan ese financiamiento. Y también, por ejemplo, tener otras garantías que no necesariamente son las que mencionamos, por ejemplo, el inventario que tiene una empresa. Eso puede ser tomado en cuenta como una garantía. Y otro montón de cosas que hoy lamentablemente no están y que me impiden a mí tener ese financiamiento porque no tengo el acompañamiento y la guía. Esa parte de la formalización es muy importante porque si no tenemos una red a nivel nacional que nos apoye con eso, realmente se hace muy difícil surgir. Yo creo que lo importante aquí es tratar de buscar cómo coordinamos todos estos procesos, pero además meter a las municipalidades en esto. Porque yo puedo hacer todo a nivel del gobierno central para cambiar las cosas, pero si las municipalidades no cambian también la visión y no trabajan con el gobierno central, tampoco estas cosas son realizables. Otra de las grandes barreras que tiene en este momento la juventud, sobre todo la juventud que vive en la parte periférica del país, sí, es el tema de movilidad. Un sistema de transporte público que hoy por hoy prácticamente está colapsado, mal diseñado, que le genera atrasos de horas, y si eso se cuantifica en anualidades es realmente fuera de este mundo. Desde el oficialismo se ha tocado, hoy por hoy estamos viendo una segunda, inclusive tercera propuesta de lo que puede ser un modelo de transporte masivo. Desarrollaría un nuevo proyecto, partiría del proyecto de la administración Alvarado, o cuál sería la postura de Natalia Díaz con el modelo de un transporte masivo en Costa Rica. Nosotros lo que vamos a agarrar es dónde está el proyecto hoy y yo lo continúo. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Lo que usted está diciendo ahorita, del borrón y cuenta nueva. Que cada administración llega y deshace lo que la otra hizo y estamos cada 4 años reiniciando un gobierno completo. Por eso estamos como estamos en infraestructura, porque no se termina nunca nada. Tenemos con la ruta de San José-San Ramón casi 15 años viendo cuál es la figura correcta, en vez de decir esto es y para aquí vamos y seguimos adelante. La visión de Estado se necesita en Costa Rica, no solamente en infraestructura, sino en todos los temas. Es decir, que no importa qué administración venga,
hay criterios que tienen que mantenerse o proyectos que tienen que mantenerse porque son cosas del país, no de un candidato, no de un presidente, es del país. Y esa es la visión que yo quiero impulsar. Y en transporte público el préstamo ya se presentó, ojalá se pueda votar y si no yo agarro eso y lo continúo. Si hubiera sido otra administración hago lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un tema de quién es el proyecto, es qué necesitamos y eso se requiere. ¿Qué me encantaría ver? Por ejemplo, el estudio de un metro, empezar a hacer un estudio, porque es más fácil también valorar si eso es factible y cómo lo hacemos. Igual, todos los modelos en el mundo de transporte público son subsidiados. Mentir, a mí no me encantan los subsidios, yo soy una persona que no cree en eso, porque yo creo que la gente debería tener, ¿verdad?, la forma de salir adelante y todo, pero en transporte no hay otra que hacerlo así. Entonces, en cualquier modelo que tengamos, esa es una de las variables que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, ese o el estudio que vayamos a hacer a nivel del metro es lo que queremos impactar. Ahora, ¿qué otra cosa veo yo importante? Que podemos hacer en menos de 4 años, puentes peatonales que conecten ciudades, rutas a nivel de, por ejemplo, conectar cantones. Yo siempre pongo el caso de donde yo vivo en Huachipelín de Escazú, atrás mío está Belén, nos separan 2 ríos. ¿Por qué no pensamos en conectar ciudades para hacer transbordos entre una y otra, en vez de ir a dar un vueltón de media hora, 45 minutos teniendo un cantón frente al otro y que realmente usted con un puente los puede conectar? Este tipo de medidas de corto plazo, aparte de que ayudan también al tema de reducir el tránsito, también es un tema de salud que se requiere, ¿verdad? Que ayuda también en todo esto y que además tiene un impacto en muy corto plazo. Esas son cositas que queremos hacer. ¿Qué más necesitamos? Por ejemplo, los buses, que la mentalidad que tienen muchos en el país es que el servicio público o el transporte público es para los más pobres. Eso solamente en Costa Rica se ve así. Si usted va a otros países en el mundo, todo el mundo usa transporte público, los que tienen más recursos y los que tienen menos. Uno tiene que aspirar a un sistema que sea usado por todos. No que como es para los más pobres, entonces no me importa cómo sea la calidad del servicio. Eso está mal. Esa visión la tenemos que cambiar y eso lo hacemos siempre que implementemos al menos algún plan piloto en carreteras nuevas, que por ejemplo hay una carretera que se está ampliando. Hablemos del caso de Cartago o alguna otra que está en proceso. ¿Por qué no valorar ahí en ese diseño un carril exclusivo pero bien hecho? No agarrar de los 4 carriles uno de ellos para meter un bus. Y empezamos a hacer las cosas como tiene que ser, planificadamente, proyectos con planificación, que empecemos a coordinar las cosas como tiene que ser, al menos de aquí a los nuevos proyectos que se desarrollen. Esa es una medida que bien utilizada incentiva el uso del transporte público. ¿Por qué? Porque si yo voy en un carril exclusivo y no hay ningún carro más que los buses, yo llego más temprano que el resto. Entonces la gente va a decir, tengo un incentivo para viajar en bus porque llego antes. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos carriles exclusivos que ni se respetan y lo que hacemos es que el bus llega a la misma hora que cualquier carro. Si empezamos a hacer esas variaciones, a hacer respetar lo que tenemos que hacer, le aseguro que mucha gente va a cambiar el vehículo por ir en un bus, porque además la calidad sí es buena. Yo voy ahí tranquilo, voy, ¿verdad?, haciendo cosas, trabajando. Ese tipo de cosas generan un impacto importante en el país y debemos empezar a hacerlo aunque sea en lo pequeño. Todo esto está en nuestro plan de gobierno, lo venimos impulsando y son cosas que sí pueden generar un impacto, porque yo no creo en que simplemente uno diga el que tiene vehículo tiene que pagar, ¿verdad?, o meterle un impuesto por X o Y, pero esas cosas no funcionan. Uno cuando quiere hacer las cosas a la fuerza no las va a lograr, pero si usted logra incentivos de este tipo para que la gente se traslade y empezamos a ofrecer un servicio como tiene que ser, yo le aseguro que mucha gente va a empezar a utilizarlo. Que no se está analizando el tema país, sino es prácticamente proyecto por gobierno, sí, proyecto de bloques de 4 años. Se materializa también el tema de gobiernos locales. Así con es. Los planes reguladores. Un plan regulador entra, empiezan los síndicos y los regidores, empiezan a trabajar sobre ciertas posturas, se hace cambio de gobierno y después los regidores toman carta y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y arranca nuevamente. Hoy por hoy, para cualquier emprendimiento, un uso de suelo es prácticamente requisito para todo. Y hoy por hoy tenemos, creo que es menos del 20% de los cantones del país que cuentan con un plan regulador contemporáneo. ¿Cuál sería la propuesta de su gobierno con el tema, por lo menos, de marco regulatorio en gobiernos locales, o de qué manera se podría sistematizar la planificación para poder reactivar el desarrollo, sobre todo en el litoral pacífico del país, bueno, y el Caribe también, o sea, realmente? Bueno, la participación de la gente es muy importante en todo esto. Ve lo que pasó en Pérez Celedón.
cuando se quiso implementar el plan allá y la gente se rebeló y dijo, no, esto no es así y aquí vamos a hacer respetar lo que es de nosotros. Y yo creo que eso es muy importante. Al final, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay una reforma que yo espero que se vote. De hecho, también la presentó nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, Luis Diego Vargas, que también le llama exactamente el rol del limbo, darle más autonomía también a la parte de los gobiernos locales. Eso es importantísimo, darle un poco más de libertad en el manejo de eso. Obviamente siempre hay un control de algún tipo, una supervisión, pero sí se requiere más libertad en esa vía, sobre todo también incluir la opinión de la ciudadanía. Al final todos tienen algunas propiedades, hay que darle seguridad jurídica a la gente, o sea, no puede ser que yo invierta en algo y me cambien las reglas del juego en cuestión de 4 o 8 años, cuando hay toda una apuesta del dinero de una familia, de un futuro, de cosas a las que usted ha apostado y que no pueden cambiar las reglas del juego. Hay que hacer respetar eso. La seguridad jurídica es todo. Si usted no tiene esa certeza, aquí la inversión se va. La gente deja de apostarle a invertir en algún negocio o en comprar alguna propiedad o lo que fuera. Eso para mí es sagrado y tenemos que hacer valer eso. Entonces, en esta línea, esa reforma es muy importante porque también garantiza eso, pero también el trabajo de coordinación con el gobierno central, porque al final yo siento que el país ha venido trabajando de forma muy aislada, ¿verdad? Pues yo no puedo ser jefe de un alcalde, eventualmente en la presidencia, pero ¿qué puedo hacer? Coordinar, hacer que las cosas funcionen. Si algo se está trabando, meterse de cabeza y decir qué necesita usted de parte del gobierno. Si hay un problema con AIA, con el MOPT, si hay algún problema de cualquier tipo en un gobierno local que requiera la intervención del gobierno central, no podemos estar, digamos, sin comunicación, solamente porque es de un partido o el otro. Ya eso tiene que cambiar. Y aquí hay que trabajar con todos los gobiernos locales, no importa qué partido político sea, no importa quién hayan apoyado en el pasado, es cuestión de ver cómo podemos hacer que las cosas funcionen, porque los gobiernos locales son pequeñas unidades ejecutoras de un gobierno. Porque yo no puedo hacer todo con el gobierno central, llego hasta cierto punto. Ya cuando llego a un cantón hay cosas que no puedo yo intervenir, como las rutas cantonales y otro montón de cosas que son propias de la municipalidad, pero sí puedo trabajar de la mano y es parte de lo que queremos hacer con los gobiernos locales en la línea de los trámites, en la línea del plan regulador, en trabajar juntos, porque si no tenemos esa visión es muy difícil salir adelante. Bueno, gracias por acompañarnos en este bloque con Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos. Natalia, muchas gracias por poder explorar sus ideas y las ideas de su partido en estos 3 ejes tan importantes para lo que es la juventud. Desde Jóvenes por Costa Rica, un agradecimiento por este espacio y no sé si quiere comunicar algunas palabras a los jóvenes que nos ven en nuestras plataformas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Decirles que lo que a mí más me importa es que en este momento, pues obviamente me conozcan más, conozcan nuestras propuestas. Es muy importante que también se informen. Yo sé que todo el mundo en este momento está viendo qué decisión toma en enero, pero créanme que a mí lo que más me interesa es que haya oportunidades y que las generaciones no se pierdan. Para mí el problema que tiene este país es que si no tomamos decisiones ya hay generaciones completas perdidas que no tienen oportunidades, que no tienen motivación, y para mí el tema del trabajo es sumamente importante. ¿Qué quiero apostarle yo? A que tengan, digamos, la experiencia necesaria para conseguir un trabajo. Por eso le apuesto también al tema de educación dual. Yo sé lo que eso cuesta, a mí me ha tocado también buscar trabajo muy joven sin poder salir adelante. Al final, la experiencia que le piden a uno para poder ser contratado en un primer empleo es crítica y casi nadie está con esa experiencia ni la puede tener. Entonces, la apuesta de nosotros en materia de educación y de empleo es esa, que puedan tener las herramientas para que mientras estudian también puedan trabajar, adquirir todo el conocimiento necesario, porque esa es la base de todo. Vea, de nada me sirve a mí un título colgado en una pared si yo no tengo cómo tener esa experiencia para salir adelante. Yo lo vi en carne propia, me costó conseguir trabajo y sé lo duro que es eso y quiero eso para la gente. Yo quiero las oportunidades para todas las personas en este país que se levantan todos los días y que no saben cuál va a ser ese futuro, que tienen esa incertidumbre y ese miedo. Pues aquí tienen una propuesta que va en esa línea, que quiere construir un mejor país, que quiere meter el deporte, el arte, la cultura, que quiere meter también el tema de disciplina, la salud mental, que es tan importante. Si no tenemos todas estas bases, difícilmente vamos a salir adelante, y yo quiero que la gente tenga todas las oportunidades que yo tuve y que gracias al apoyo de mi familia pues estoy acá y pude tener todo lo que realmente me propuse, también porque existe ese apoyo y porque habían oportunidades para salir adelante.